Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Oseas, y hasta el capítulo 11 es donde vamos a ver cómo Oseas también fue profeta del Señor, de Cristo, y lo ha enfatizado en dos porciones. El primero será en capítulo 11, Oseas 11, el primer versículo. Os doy un poco de tiempo para que lo hayan. Después de Daniel, Oseas. La gran enseñanza tras esta profecía es como Dios eligió a la nación de Israel para que de ellos naciera su unigénito Hijo. Y en el versículo 1 dice estas palabras: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El perfecto cumplimiento de esta palabra está en Mateo capítulo 2, cuando José, María y Jesús tenían que huir a Egipto, y esto es lo que Oseas está profetizando. Esta es la profecía, el cumplimiento perfecto de esta profecía, ilustrado también por la salvación de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta no es el mayor o el perfecta profecía. Esto fue para ilustrar lo que pasó con Cristo. Y si vamos ahora a Mateo capítulo 2, vamos a leer el pasaje que cuando Mateo citó al profeta Oseas. Versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos,
He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al hijo y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese. Le digo, esta es el perfecto cumplimiento de la profecía de Oseas, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, vamos a examinar esta profecía, que cuando Oseas lo escribió, tenía este conocimiento mayormente del niño Jesús cuando huyó de Herodes y se fue a Egipto. Este es el cumplimiento mayor, aunque habla aquí de cuando Israel era muchacho, yo le amé de Egipto y amó a mi hijo. Ahora vamos a ver, porque está hablando también de eso. Está hablando de Israel como el hijo. Pero repito, el perfecto cumplimiento se halla en Jesús. Mateo está citando nuestro texto en Oseas. El cumplimiento de la profecía y toda la escritura es Cristo. Todo apunta hasta Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrico. De modo que cuando Faraón proclamó la muerte a cada niño en Israel, fue un ataque contra Cristo, mayormente. Más allá de su intento de destruir a Israel, tras todo eso era la persona de Cristo. El punto, el blanco del enemigo siempre ha sido Cristo. Ahora, para destruir a Cristo, tiene que también meterse con muchas otras cosas, con toda la nación de Israel, porque de la nación iba a nacer el Cristo. Y vemos cómo él ataca también a individuos, a israelitas, que forman parte del plan de Dios. Y entonces el enemigo los opone a toda la persona involucrado en la historia de Jesús. Y podemos decir esto ya que él ha nacido y ha cumplido su ministerio y volvió al Padre. El enemigo ahora ataca a las personas que están involucrados con esta misión de Jesucristo. Pero el blanco mayor del enemigo es Jesucristo. Cuando Faraón proclamó la muerte a cada niño en Israel, fue un ataque contra Cristo. Tenía en mente esta cosa, que Cristo iba a nacer de el pueblo de Israel. Cuando los padres de Moisés, Amram y Jocabed, escondieron el nene en una arquilla en el Nilo, fueron motivados por Dios para salvar a Israel de Egipto. Protegió la nación para que cumpliera su misión mayor, que era la misión mayor de Israel,
la de dar luz al Hijo de Dios. Su misión número 1 de la nación de Israel. Por eso existió Israel. Entonces, Dios mandó a Moisés con una palabra para el faraón. Dijo, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Encuentras esas palabras en Éxodo capítulo 4, 22 y 23. Pero siempre tenlo presente que Dios eligió a Israel desde Abraham, pensando en su hijo unigénito. Delante de Faraón llamó a Israel su hijo, porque en él estaba la simiente. ¿Recuerdas de eso? En Abraham estaba la simiente que era Cristo. Pablo enseñó que era la simiente, precisamente era Cristo. Ahora, en Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Vamos a comprobar la enseñanza de Pablo. Vamos a verlo. En Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino que de uno, y a tu simiente. Y Pablo añade, la cual es Cristo. Para eso, ves tú cómo desde Abraham Dios tenía una meta principal. Y esto era por medio de Abraham y por Isaac y por Jacob y por los 12 patriarcas y por toda la nación de Israel mientras que iba creciendo y abundando. Dios no cambió su propósito. Estaba fijando en su unigénito Hijo, que es el Hijo de Dios. Dios eligió a Israel desde Abraham pensando en su Hijo unigénito. Delante de Faraón, como he dicho, llamó a Israel su Hijo. Pero como Cristo involucrado en Israel, como si fuera la cabeza sobre toda la nación, la razón principal porque existía Israel. Igual en versículo 16 y 19. Bueno, en versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadido a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿qué? La simiente. Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa. Ahora, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Bueno, dice la traducción linaje, pero la palabra original, la palabra griega es lo mismo que se halla en versículo 16 y en versículo 19. O sea, la palabra griega traducida linaje es simiente. Ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa.
La simiente fue pasada a Isaac, entonces a Jacob. Se pasó de Abraham a Isaac a Jacob. La simiente singular, la simiente de Cristo. El proceso siguió por las edades hasta que de esta nación naciera el Hijo en Belén. Cuando 70 personas, hijos de Israel, tenían que huir a Egipto por la hambruna que hubo en la tierra, y José les explicó que era para preservar, escucha, una posteridad. Esto también es singular, aunque puede significar muchas personas, como la palabra simiente puede, pero está apuntando a una sola persona, la que es el primogénito, el que es la motivación de Dios para que él fuese, que él naciera de la nación de Israel. Pero mire cómo dice aquí, que José les explicó que era para preservar una posteridad. Y esta posteridad era principalmente Cristo. Este siempre fue la meta. Este siempre fue el blanco. Este siempre fue el propósito de Dios. La Biblia, repito, es Cristo-céntrico. Siempre enfatiza a Cristo. Su mensaje es Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es igual. Toda la Biblia es Cristo-céntrico. Y tenemos a Cristo en los 4 evangelios en medio de toda la palabra. El Antiguo Testamento señalaba hacia los evangelios. Y todo lo que aconteció después apuntaba atrás hasta la vida de Cristo, hacia la vida de Cristo. Su vida, su ministerio, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión. Este es el punto principal de toda la Biblia. Bien, no sé por qué, se me olvidó poner el texto donde José explicó a sus hermanos que Dios había obrado, le había mandado a él a Egipto primero, sabiendo todo el futuro y cómo todos sus hermanos iban a llegar ahí buscando lo que estaban buscando, ¿verdad? Pero José era un profeta también que entendió lo que Dios estaba haciendo y lo aceptó todo lo que le pasó como la voluntad de Dios, su esclavitud, su prisión, su cautividad, podemos llamarlo, pero también como Dios lo rescató y le hizo gobernador, que tenía un propósito. Dijo, no sería muy difícil buscar el versículo, te digo, no lo tengo enfrente de mí, pero José entendió que Dios le puso en Egipto y trajo todos los hijos de Israel a Egipto para preservar una posteridad. ¿Y quién es el objeto? ¿Quién es la persona principal de esta posteridad? Es Jesucristo. Fueron enviados allí para preservar una posteridad, para que Cristo eventualmente vendría por medio de Israel, contra todos los ataques, contra toda la oposición. Dios está guardando a Israel para que venga
la simiente de Abraham, la posteridad de que habló de José. Así que este acontecimiento es semejante a lo que pasó con Israel cuando bajó de Canaán a Egipto. Fue para salvarles en Egipto. Curioso. Pero lo mismo pasó con Jesús. De que la nación, o sea, las 70 personas, tenían que bajar a Egipto para salvarles, para salvar su nación que apenas iba desarrollando. Fue muy semejante a lo que pasó con José y María y Jesús cuando les mandó a Egipto para salvarles la vida, para preservarle también. Génesis 45, 7. Aquí tengo el versículo, lo hallé. Génesis 45, 7. Palabra de José, profeta aquí. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Te digo otra vez, está apuntando a Cristo. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. Así que cuando Dios llama a Israel su hijo, está apuntando a su unigénito hijo, que vendrá por medio de la nación de Israel. Así que esto nos explica lo que está diciendo Oseas aquí. Desde Egipto llamé a mi hijo. Y está hablando principalmente otra vez de su hijo Jesucristo. Sí, llamó a Israel su hijo. Sí, le dijo a Faraón que Israel era su hijo. Pero Dios tenía en el centro de su voluntad y su plan traer a su unigénito hijo a la tierra por medio de Israel. Espero que lo estoy haciendo claro, este punto. Todo lo que Dios tiene para Israel está concentrado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, Dios habló a Jacob, consolándole por tener que dejar la tierra prometida. Digo, aquí lo vemos, la misma cosa con lo que pasó con la pequeña familia, ¿verdad? María, Jesús y José. Lo mismo pasó con Jacob, muchos siglos antes, como otra cosa típico de Jesús, una cosa que ilustraba lo que iba a pasar en lo que Oseas está hablando. La misma cosa pasó como un ejemplo de lo que pasaba con José, María y Jesús. Aquí dice 46:2. Esto era muy, muy curioso. Y para Jacob le extrañaba que tuviera que bajar a Egipto. ¿Por qué? Porque él sabía que Canaán era la tierra prometida, la tierra bendecida por Dios, de que su pueblo habitara allí. Y ahora que tiene que dejar a esa heredad y bajarse a Egipto, le dejó a lo mejor confuso. Así que Dios le tiene que aclarar la situación. Y lo vamos a leer en Génesis 46, empezando con versículo 2. Y habló Dios a Israel, este es Jacob, en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y aquí está la consolación. No temas de descender a Egipto, porque allí lo haré de ti una gran nación. Estoy pensando de otro tiempo, en el futuro, muchos años en el futuro, cuando Jeremías animó a Israel que fuera con Nabucodonosor a Babilonia. Dijo que le iba a prosperar allí, en Babilonia, y que debían pensar allí en abundarse y prosperarse, y no que era una desventaja de tener que ir allí a Babilonia en cautiverio, porque Dios iba a obrar por medio de todas estas cosas. Lo mismo hallamos en Egipto. Miren, allí dice, yo haré de ti una gran nación. En Egipto, bajo la esclavitud en el futuro, Dios le iba a prosperar por medio de la oposición. Dios hace cosas así. Para Dios no hay una desventaja en el cautiverio ni en que Israel iba a estar en Egipto. Dios le iba a bendecir allí. Una gran lección para nosotros. Porque tenemos que pasar por pruebas y luchas y cosas que no entendemos, que nos confunde, podemos saber que Dios estaría allí, obrando, ayudándonos, para que seamos bendecidos y que vayamos adelante. No debemos resistir esas movidas de Dios, sino aceptarlas y saber que son para nuestro bien. ¿Cuál era el tiempo en tu vida cuando pensabas que Dios estaba llevándote a un lugar donde, número uno, no quisiste estar, y número dos, pensaba que no pudiera progresar ahí en tu vida espiritual? Te digo, el opuesto es la verdad. Dios prometió a bendecir a Israel en Babilonia, y Dios prometió a Jacob que en Egipto le iba a ser una gran nación. Tengo que pararme entre versículos para explicar eso, porque es tan importante en nuestra vida saberlo. Dios siguió con su plan cuando Jacob bajó a Egipto. No es que se puso en pausa, no pausó, no le detuvo su plan. Su plan iba a realizarse allí, en Egipto. Ay, si pudiéramos aprenderlo, estaríamos descansando mucho mejor en las situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿No lo ves? Mira el versículo 4. Yo haré de ti una gran nación, dijo, yo descenderé contigo a Egipto. ¿Qué promesa es esto? Si Dios está con nosotros, si la presencia de Dios está con nosotros en la situación que sea, es una bendición. Solamente tener su presencia con nosotros. No importa la dificultad de la situación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. 430 años después, pero sí volvieron, ¿verdad? Dios cumple su promesa. Muchas de las promesas tardan, muchísimo diríamos. Tardan en cumplirse, pero se cumple. Dios, hubo 400 también, más que 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Malaquías
vamos a ver que Dios dio una promesa que tenía que ver con Juan Bautista y también lo que tenía que ver con Jesús. Dice que el Señor vendrá a su templo, ¿verdad? Ahora, esperaron ¿cuántos años? Más que 400. Pero Juan Bautista apareció y Jesucristo vino a su templo, cumpliendo perfectamente la profecía. Y ahora hemos esperado unos 2000 años más para que cumpliese la gran promesa del regreso de Jesús por su iglesia. Bueno, nos parece mucho tiempo. Nos parece como si estuviera tardando, pero Pedro lo aclara, que no está tardando el Señor, según nosotros vemos tardanza. Porque dice, y en esta parte explicó, un día con el Señor es como 1000 años. Para el Señor no se ha tardado nada, ¿verdad? 2 días tiene la iglesia aquí en la tierra y Cristo no ha venido todavía, pero no es tardanza, porque un día con el Señor es como 1000 años y nos dice que es por un buen propósito, que Cristo no ha venido porque está esperando que la gente llegue al arrepentimiento. Así es que mientras que estamos aquí en la tierra, debemos ser involucrados con la gran comisión de llevar la gente a Jesús. Y si hay una manera de que Cristo venga pronto, será cuando su iglesia cumple su comisión. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Moisés vio a Cristo tras todo eso. Ahora, esta revelación de Moisés lo considero algo muy admirable, muy admirable. Te digo, Moisés vio a Cristo tras todo lo que estaba pasando con Israel en su día, cuando le estaba guiando a la nación a la tierra prometida. Digo, Moisés vio a Cristo tras esta movida. Antes de eso, antes de salir de Egipto, él vio a Cristo en sus hermanos, en la nación, en esclavitud. Vamos a leer Deuteronomio 18:15. Moisés profetizó esta palabra. Este comprueba que Moisés tuvo una revelación de Cristo y fue inspirado del Espíritu Santo para dejarnos esta palabra. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dijo Moisés. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Estaba hablando, profetizando de Cristo. Versículo 18, lo repite. Profeta les levantaré. En este caso es Dios mismo hablando. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca. El verbo de Dios, la palabra de Dios, porque Dios puso su palabra en él. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. La inspiración del escritor de Hebreos nos dice más sobre el alumbramiento de Moisés, lo que él pudo ver del futuro. Yo veo maravilloso este pasaje que vamos a leer.
Hebreos 11, versículo 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, 40 años tenía, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto es totalmente contra la mentalidad del mundo. Los cristianos no piensan como el mundo piensa. El cristiano no ve las ventajas que nos da el mundo. Lo ve como una desventaja, porque está involucrado con las ventajas, o sea, las bendiciones de Dios. Moisés rehúsa todas las ventajas que tenía en el mundo, lo rehúsa, no las acepta, lo rechaza. Que aprendamos a hacer lo mismo, porque para avanzarnos con Dios hay que negarnos a nosotros mismos, levantar la cruz y seguir a Cristo. Fíjate, la revelación de Moisés. ¿Por qué rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Porque pudo ver otra cosa. Estaba alumbrado. Le reveló Dios su hijo. Ya lo hemos visto en la profecía que dio, que él estaba hablando de Cristo Jesús y de obedecerle. Versículo 25. Escogiendo. Dos cosas están delante de Moisés. Y rehúsa uno y acepta el otro. Escogiendo antes ser maltratado en lugar de ser bien tratado en el palacio, siendo el hijo adoptado de la hija de Faraón. Esto lo rechaza. Todo el bienestar del palacio, todo lo mimoso que podría ser como el hijo de la hija de Faraón, el nieto de Faraón, lo rechaza, escogiendo antes ser maltratado. Oiga, esos 3 versículos que estoy leyendo aquí, quizás debemos ponerlo en la pared de nuestra casa, para un ejemplo, para un lema, para nuestras vidas igual. Escogiendo antes ser maltratado con una nación de esclavos, sin derechos, fuera de su patria, extranjeros, esclavos, maltratados, golpeados. Moisés dice, yo quiero ser uno de ellos. ¿Qué te parece? No, yo quiero ser uno. No. Yo no quiero ser nieto de Faraón. No quiero ser hijo de su hija. Bueno, entonces Moisés, ¿qué es lo que quieres? Ha de ser una cosa muy buena. Si rechazas el palacio. Sí, dice, yo quiero ser maltratado con los esclavos, los extranjeros, los maltratados. Maltratado con el pueblo de Dios. Elige, hermano mío, elige. ¿Cuál quieres tú? Maltratado con el pueblo de Dios. ¿Y quiero la otra cosa? Aquí lo da otra vez. Mejor eso que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites, dice aquí. No dice nada de engaño aquí en este lugar. Dice, eran deleites. Yo me acuerdo que mi papá no le gustó que cambiaron una palabra en un himno. ¿Cómo era la palabra? Por ti, todos los
las insensateces del pecado, lo habían cambiado la palabra a placeres a insensateces en el himno, porque querían decir que las cosas del pecado no son deleites. Querían decir que es una insensatez, es un engaño, y es cierto, y lo digo también, pero también son deleites. Son placeres que agradan la carne, deleites del pecado. De gozar de los deleites, pero aquí está la palabra clave, temporales del pecado. Sí, se deleita uno, sí se alegra, sí se goza, pero es por corta duración, dura poco. Solamente, cuando mucho, por los años de nuestra vida aquí en la tierra y se acaba en la muerte. Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar. ¿Ves la palabra gozar? Sí, se goza. No vaya a estar cambiando la verdad. Se goza en los deleites del pecado. Pero, versículo 26, teniendo por mayores riquezas él, y fijen el siguiente palabra, vituperio. Lo peor que uno recibe como cristiano, que es vituperio, son mayores riquezas. Son mayores riquezas, te estoy diciendo. Es lo que le está diciendo Hebreos aquí. Que los tesoros, mira, por un lado, vituperio, por el otro lado, tesoros. ¿Cuál elige Moisés? Pues el vituperio. Que seamos tan sabios como Moisés, hombre. Según el mundo, esto es locura. Pero según la sabiduría que Dios da a los suyos, esto es lo mejor. Mayores riquezas. Ay, qué versículos son estos tres. Tremendas. Instruyéndonos a nosotros en el siglo XXI. ¿Qué vamos a elegir nosotros? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta, fijada, no quitó los ojos. Estaba fijadas, estaban puestos. Tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora pudiera terminar el estudio para hoy. Hemos aprovechado de mucho más que pudiera yo enseñar de cualquier otros versículos. Estos tres versículos nos enseñan muchas cosas sobre lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Sabe por qué mayormente estos tres versículos valen la pena? Porque en el centro de estos versículos está Cristo. Versículo 26, véalo otra vez. ¿El vituperio de quién? ¿El vituperio de quién? De Cristo. Cristocéntrico. Porque Cristo está allí, en el centro de lo que está haciendo Moisés. Por esto, lo que Moisés elige es pura sabiduría. Cuando Dios amaba a Jacob, estaba amando a Cristo, eligiendo a Jacob sobre su hermano mayor, por medio de propósitos perfectos y omniscientes. Dios tomó todo en cuenta y en su infinita sabiduría obró en Isaac,
en Jacob, Romanos 9:12, se le dijo, el mayor servirá al menor. 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amó a Jacob por Cristo, porque Jacob iba a estar en ese linaje que terminaría en Cristo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dice el Padre. Y amó a Jacob porque él estaba involucrado con Cristo. En Jacob estaba la simiente. Y ese es lo que Dios amó en Jacob. Así, cuando Dios libró a Israel de Egipto, lo hizo para su hijo, sobre todas las demás cosas. Estaba librando a su hijo, porque por medio de la liberación de Israel, el hijo pudo nacer. Bien, ojalá que hasta aquí estamos muy bien con este estudio. Yo por mi parte lo veo como algo tremendo. Y para nosotros nos revela por qué seguir a Cristo. Y leer la Biblia como es esta Biblia, Cristo-céntrico. Y aquí lo tenemos en el libro de Oseas, de hijo de Egipto, he llamado mi hijo. Ahora, capítulo 13, versículo 12 hasta 14, brevemente. Dice aquí, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré a Efraín, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. En verdad, la profecía sobre Efraín empieza inmediatamente después del texto en capítulo 12 y versículo 1, porque da tiempo y da detalles sobre la maldad de este hombre, Efraín, y esta tribu. Revela su maldad. Efraín era la tribu más potente que se separó de Judá y estableció un reino nuevo, rebelando contra Dios y sirviendo a los ídolos. Era la historia de Israel del norte y la tribu principal era Efraín. La historia de esta tribu es detestable por todo el Antiguo Testamento. No pudieron conquistar los cananeos en la tierra prometida y quejaron de su situación, pensando que merecían más. Puedes verlo en Josué, capítulo 17, y otra vez en Jueces, capítulo 1, versículo 29. Y ellos hablaron a Josué con mucha incredulidad. En Josué 17, 14 hasta 18, no voy allí, puedes leerlo. Pero ahí están quejando de su situación. No han podido conquistar a los enemigos y están quejando porque está reducido su tierra. Ahora, si estuvieran fuertes en la fe, hubieran vencido a los enemigos y hubieran tenido más territorio. Pero en lugar de eso están quejándose, esperando tener más. Es como muchos jóvenes en el día de hoy. Espera que todo el mundo les sirva, ¿verdad? Y no pueden entender porque todo el mundo no les da lo que ellos quieren.
Efraín era la tribu más potente que se separó de Judá. No pudieron conquistar los cananeos. Hablaron a José con una incredulidad. Quejaron a Gedeón, ¿recuerda? Por no incluirles en su ejército. En Jueces 8:1 lo verás. Lo repitieron a Jefte, otro juez, Jefte, en Jueces 12:1. Y provocaron una rebelión contra Jefte. Rehusaron la invitación de Ezequías a la Pascua, ya cerca del fin de la historia del Antiguo Testamento. Esto está en 2 de Crónicas 30:10. Te conviene apuntar estos versículos para estudiar todo el asunto de Efraín. Oseas dice mucho contra Efraín, que quizás se puede resumir en 4:17. Capítulo 4, versículo 17. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Es idólatra. Sin remedio parece. Pero acuérdate, en el principio, cómo Dios eligió a Efraín sobre su hermano mayor, que era Manasés. Jacob cruzó las manos, ¿te acuerdas? Para poner la derecha sobre la cabeza de este muchacho. Génesis 48, 13 hasta 20. Efraín necesita ser salvado. Y Pablo habla de la salvación por medio de Jesucristo, sobre la muerte y el infierno, citando el pasaje dirigido a Efraín en 1 de Corintios 15, 55. Entonces, en versículo 54, antes, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, y lo tenemos aquí en Oseas. Por medio de Jesucristo se cumplirá lo que ha dicho aquí Oseas. Entonces se cumplirá la palabra que está escrito. Sorbido es la muerte en victoria. En el caso de Efraín, que tiene muy mala fama, sorbida es la muerte en victoria. Qué bueno. La misericordia, la gracia de Dios puede dominar y cambiar a esta tribu. Este pasaje es sobre la victoria que nos ha dado Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. Gracias a Él. Nos ha dado la victoria sobre el aguijón de la muerte y lo ha vuelto en algo precioso, como dice Salmos 116, versículo 15. El sepulcro tiene que rendirse a la resurrección, las primicias por la de Cristo, garantizándonos la misma en el arrebatamiento. El versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para terminar, Dios solo debe ser rey sobre su pueblo. Y solo mencionaré lo que dice en Jeremías, capítulo 3, empezando en versículo 9. Tenemos un pasaje revelando el amor de Dios para esta tribu. Digo, Efraín. Irán con lloro, mas con misericordia lo haré volver, Efraín. Y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Fíjate en la misericordia de Dios. Gran lección. Se arrepienta Efraín
al final. Se arrepiente, es totalmente transformado. Escuchando, he oído a Efraín, dice Jeremías, que se le lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviértame. Ruega a Dios, Efraín, conviértame y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Fíjate cómo se humilla. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo de tristeza, de dolor. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y escucha la palabra de Dios. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Ahora ya, transformado, Dios, bien, contento con Efraín. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Hablando todavía Dios. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Es como dijo el apóstol, todo Israel será salvo, incluso Efraín. Pero amigo y hermano, Dios no siente menos por nosotros. Hemos sido igual detestables como Efraín, pero Dios, con su misericordia, con su paciencia, con su amor, mueve en este hombre hasta que se arrepienta y al final se rinde a Dios. Y su vida está la muerte en victoria. En nuestro caso, en lo que Dios ha hecho por su gracia, por su misericordia en nuestras vidas. El profeta nos está enseñando del Cristo venidero, que va a hacer esta obra, que va a obrar milagrosamente y poderosamente para salvar a un pueblo pecador y hacerlo inclinarse delante de él. Bueno, estos son los pasajes en Oseas, y para mí son tremendas cosas que Dios nos está prometiendo, llamando de Egipto su hijo, poniéndole en Nazaret, viviendo su vida, criado allí, y entonces le da 3 años y medio de ministerio que demostraba la gracia de Dios. Fue a una cruz para sufrir por nosotros y se levantó de la muerte. Sorbido está la muerte en victoria. Ya he terminado la lección para ahora, pero digo, Oseas, un verdadero profeta, nos ha hablado de la misericordia y el poder de Dios. Qué bueno.